Gloria a Dios. Paz de Cristo y buenas tardes, amigos, hermanos que nos están mirando por esta transmisión. Vamos a iniciar nuestro culto de celebración. Y antes de todo, pues voy a invitarlo, queremos al Señor en este momento, nos presentemos delante de su presencia. Y lo voy a invitar en esta oración que haga su ofrenda de labios que honran su nombre y demos lo mejor de nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, te agradecemos en todo momento por tu bondad y tu misericordia. Te doy gracias por tu vida, salud que nos das, que nos prestas a cada momento, Señor, que venimos a buscar tu presencia. Te agradecemos por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar donde se te alaba, se te adora, se te exalta, Padre, donde se reconoce que tú eres Dios sobre todas las cosas. Hemos visto, Señor, cómo ha sucedido el milagro, cómo ha restaurado matrimonios a través de la palabra, cómo has cambiado vidas, Señor, a través de testimonios, a través de sanidad, de milagros, Señor. Has hecho tantas maravillas en el mundo que la gente ahora ha venido, Señor, porque por tu nombre y tu palabra, Señor, en este momento nos presentamos a ti. Recibe nuestro agradecimiento por su bondad, por habernos rescatado, Señor, de la injusticia, de habernos librado de la muerte y de la peste destructora, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Aleluya. Así vamos a entonar alabanza a nuestro Dios y Rey y Salvador, del poder de tus hechos estupendos en los hombres. Agradecemos, Señor, en este momento tu bondad y tu misericordia y todo lo que haces en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Alábale por su misericordia, alábale por su gracia, alábale por su amor, por todo lo que
Señor venció la muerte en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia y derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Qué hermoso, aunque está haciendo un calor fuerte, pero es un día que ha hecho el Señor. Y por ello nos gozaremos y nos alegraremos en este día. Y adoraremos y daremos gracias a Dios por su misericordia. Aleluya. Sigamos alabando, sigamos buscando la presencia de Dios. Si hay algún enfermo, hay alguna necesidad, usted puede manejar en este momento, su tratamiento, usted puede comunicar en este momento y estaremos orando por ellos. Ya sea al final, o ya sea en el día de la intercesión, también estamos clamando
la tierra gime. Conocemos lo que es el pecado, conocemos lo que es la maldad, y muchas de las veces no exaltamos al Rey de Gloria, sino que perdemos el control y nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Y a veces suceden las cosas por el pueblo, no por los que están fuera, sino por el pueblo mismo que está dentro, que no se somete a la voluntad de Dios. Pero grande es el Señor, aleluya, qué bueno es con cada uno de nosotros. A lo menos yo puedo decirlo en lo personal, Dios ha sido bueno. En todo momento he tenido respuesta en todas las necesidades que he podido tener en la vida, en el caminar en la mano del Señor. Y por ello no me canso de alabar, no me canso de darle gloria y honra al que vive y reina, en todo momento, en todo lugar. Por eso Él se ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábele todos sus santos, los hijos de Israel. Aleluya. Podemos seguir alabando al Señor, podemos seguir exaltándole, podemos seguir dando la gloria y la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Al que hizo los cielos y la tierra, al que formó el mar, al que te hizo a ti y a mí. Aleluya. Santo eres, Él es el único que merece nuestra adoración. Por eso dice el Salmo 150, alabar a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alábele con pandero y danza, alábele con cuerdas y flautas, alábele con címbalos resonantes, alábele con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe. Aleluya. Si está respirando, da gloria a Dios. Si está vivo, da gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Volvamos, sigamos entonando alabanza al Señor, porque Él es el único que merece en este momento, o en el momento de nuestras vidas, ser exaltado. Alabe mientras viva, porque ya muerto, el muerto ya nada sabe. Pero usted que está vivo, dele su adoración. Dígale: aquí estoy, papá. Quizás no te conozco completamente, ni he sentido tu presencia, pero en este momento quiero sentir tu presencia. Quiero ir de ti, pero hoy quiero
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermosa palabra, es ir buscándolo, es buscar entre medio de la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí es donde radica la sabiduría, ahí es donde encuentras todo para vivir en este mundo conforme al propósito y la voluntad de Dios, buscando y escudriñándola como la plata. Aleluya. Qué hermosa palabra, la que nos motive a buscar la presencia de Dios, y hallarás el conocimiento de Él. Porque el hombre quiere ser sabio en su propia opinión, pero cuando escudriñamos su palabra nos daremos cuenta que somos sabios en el temor del Señor. No es el sabio el que sabe más, sino el que es sabio y es prudente. Aleluya. Y por ello lo sigo invitando a que busque la presencia de Dios. Es un momento de adoración, es un momento de búsqueda del Señor, porque Él es bueno, Él es maravilloso. El simple hecho, siempre digo, el simple hecho de levantarnos y poder abrir los ojos y ver el nuevo amanecer es un momento de darle gloria y honra al Señor, de levantarnos y doblar nuestras rodillas y agradecerle por su bondad y su misericordia. Gracias a Dios por ello, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a entonar otra alabanza y así pasamos a lo que sigue. Pero sigue buscando la presencia de Dios, sigue alabándole. Si está sintiendo eso, lo está reconociendo la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. No contristéis al Espíritu Santo, que le dará libertad para que obre en este momento. Sé que Dios los ha estado bendiciendo y eso es una muestra de ello. Cuando usted es fiel al Señor, el Señor es fiel con nosotros, y aunque nosotros no lo somos, Él es fiel en todo tiempo. Pero lo que quiero decir con ello, que se puede ver cómo usted
le es fiel al Señor porque Él le ha sido fiel en sus promesas de lo que Él dijo que estaría con nosotros todos los días de vuestras vidas y que Él abriría la ventana de los cielos y derramaría sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y muestra de ello es cada uno de los que viene y trae sus diezmos y ofrendas. Quiere decir que ha sido bendecido aún en medio de esta pandemia. El Señor no ha escaseado con usted, ni ha cerrado su mano, ni ha escaseado ni la harina, ni el aceite en su hogar. Y esa es muestra de ello. Y quiero seguir invitándola a que siga confiando en las promesas del Señor. Y con esta palabra quiero que usted la tome y la atesore, y usted mismo le diga al Señor, conforme si usted está pasando situaciones de su vida económicamente, dígale al Señor conforme a ello. Pero si usted honra al Señor con sus bienes, Él lo va a bendecir. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de Él todos tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa de parte de Dios, pero a veces si nosotros no nos comprometemos, no damos lo que le pertenece a Dios, ¿cómo queremos ver las bendiciones? Porque dice la palabra en Malaquía: ¿robará el hombre a Dios? Y Él dice la palabra, a Él lo dice su palabra. Entonces honremos al Señor con ello, traigamos así, ha estado trayéndonos su tiempo, su ofrenda. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo y damos gracias a Dios por ello. Gracias, Señor, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, Padre. Bendice al dador alegre conforme a tu palabra lo dice. Dale, Señor, el fruto de la tierra y lo que ha sido, Señor, en su trabajar, en lo que ha sido la bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero es tu palabra, Señor, es la palabra la que enriquece y no añade tristeza, y los cielos se abren, Señor, cuando aprendemos a dar, Señor, sin esperar nada a cambio. Te damos gracias por ello en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, cada momento, y bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay uno que está pasando alguna necesidad económica, Señor, te pedimos en este momento que Él pueda dar su mano poderosa y que siempre por ese medio, Señor, su fe crezca, y no redimemos su fe, sino que crezca, Señor, confiando en ti, Señor, porque todo es tu oro y la plata, por el nombre de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a poner otra alabanza para dejar este lugar a la lectura del Espíritu Santo y a nombre de nuestro pastor. Mi deseo más grande es que el Señor siga bendiciendo todo lo que podamos hacer. Gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Le damos gracias a Dios en esta tarde por la oportunidad que nos brinda de estar en su presencia, iniciando este culto, este día. Y el tema, como ya lo hemos comentado, es la santidad, precisamente, cómo llamarlos a vivir en santidad. Pero antes de entrar a la predicación, lo pedí a mi hijo Jacob, él trae un salmo que quiere compartir. En nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Hoy les voy a compartir el Salmo 23. La palabra dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de
Gracias a Dios por su presencia, por su gracia divina. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están viendo esta transmisión y también los que van a unirse. Algunos no están viéndola en vivo, pero algunos la van a escuchar después en el Facebook y también en el YouTube. Agradecemos a Dios. Ya mis hermanos están disponibles 2 lecciones de las verdades vitales, la verdad del amor y la verdad del pecado. Seguramente ya recibió por ahí el link. El día de hoy abrimos un grupo de WhatsApp en donde están incluidos una buena parte o gran parte de los miembros de la iglesia. Si usted, hermano, que me está escuchando, es miembro de la 10ª iglesia y no recibió una notificación el día de hoy de unirse a un grupo, al grupo de WhatsApp de la 10ª iglesia y tiene WhatsApp, por favor, mande por ahí una notificación para incluirlo. Mándela al teléfono de un servidor o de mi esposa para poderlos incluir y que nadie se quede fuera de este grupo, de tal manera que puedan recibir notificaciones, que puedan recibir videos, que puedan recibir diferentes temas importantes para que ustedes y yo estemos comunicados. A través de este grupo se van a estar subiendo necesidades, peticiones, testimonios, también fotografías de las reuniones. Todo eso por ahí compartía conmigo en la semana un pastor al que estimo mucho, mi hermano Joel Segovia. Él cómo lo está realizando, un pastor de Guadalajara, donde él se congregaba cuando vivía allá, y me pareció muy interesante, y por ahí tomamos la idea, y bueno, gracias a Dios, porque de esta manera también podemos desarrollar el trabajo pastoral, en el nombre de Jesucristo. Vamos a meditar, mis hermanos, en la palabra. El tema de este día se llama llamados a vivir en santidad, y la base bíblica que vamos a tomar, aunque voy a mencionar varios versículos de la palabra, varios pasajes, pero quisiera que comenzáramos con Hebreos capítulo 12, versículo 14, un texto seguramente muy conocido por la gran mayoría de nosotros, pero si no lo va a escuchar, repito, Hebreos capítulo número 12, versículo 14, dice así la palabra de Dios: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí estoy mal. 12:14 de Hebreos, perdón. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repito, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos a Dios, mi hermano. En esta oración vamos a incluir a la familia Martínez. Por ahí nuestra hermana Norita, el día de ayer falleció su abuelita, y vamos a orar por ella, por la familia Martínez, también por nuestra hermana María Luisa Piña, porque en la semana también falleció una de sus hermanas. Mis hermanos, estamos de luto también en la congregación, pero Dios fortalezca a estas dos familias, la familia Piña, la familia Martínez, y que Dios les dé de su gracia. Señor Jesucristo, Dios de amor y Dios de misericordia, en estos momentos encomendamos a ti el desarrollo de este tema. Tú lo has puesto en mi corazón, aleluya. Es parte también, Jesucristo, de esta serie que estamos estudiando durante estos 2 meses en los grupos familiares. Gracias, en las células familiares te damos la honra y la gloria, y conforme a tu misericordia te pedimos dirección. Te presentamos la familia Martínez para que tú les traigas consuelo y fortaleza. También a la familia Piña, también para que tú traigas fortaleza y bendición a sus vidas. Nuestra hermana Manolisa, nuestra hermana Norita, su familia en general, conforme a tu grande misericordia, fortalécelos y consuélalos. Gracias por tu misericordia y por tu bendición. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Al final, mis hermanos, si alguien más tiene necesidades, vamos a estar orando por ellas. Por ahí al final van a captar, mis hermanos, las necesidades que se están presentando. Por ahí me va a hacer llegar mi esposa al final esa relación, para que oremos, mis hermanos, precisamente por las necesidades que hubiese. Y hay algunos que publicaron ahí. Al final vamos a orar por esas necesidades, en el nombre de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios. Esta semana comenzamos la serie, aquí en esta congregación comenzamos la serie precisamente que habla de la santidad. Precisamente empezamos con el tema de qué es la santidad. Algunos de ustedes, o la gran mayoría, ya recibieron el estudio y lo estuvieron analizando en su reunión familiar. Si no lo han hecho, búsquenlo en el YouTube, ahí van a encontrar la primera lección. Hoy vamos a hablar de este tema muy interesante. Quiero, para iniciar, leer un comentario que el pastor que ya descansa en el Señor, Gigi Ávila,
escribió en un libro que se llama Sin Santidad Nadie Le Verá, que por cierto le recomiendo, es un libro muy recomendable, consígalo, léalo, Sin Santidad Nadie Le Verá, en este caso de Gigi Ávila, y dice así en la introducción de su libro, dice: ciertamente es imposible alcanzar la santidad con nuestras propias fuerzas, pero Dios a través de Cristo ha abierto un camino mediante el cual podemos alcanzarla. El hombre no puede cambiarse a sí mismo, pero cuando rinde su voluntad a Dios, Él lo aparta del pecado y el Espíritu Santo comienza a cambiar su carácter. La naturaleza divina es amor por la justicia y odio por el pecado. Es obra que solo Dios puede hacer en el hombre y no el hombre por su propio esfuerzo. Es conocida como santificación. Mi hermano, somos llamados a vivir en santidad. Dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. Y también nos presenta la palabra a la santificación como un proceso. Es decir, para ir entendiendo y entrando en materia, es un mandamiento del Señor. Es parte del carácter de Dios que tenemos que tener en nosotros. Así como Dios es amor y debe de haber amor en nosotros, dice su palabra, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. También es parte de la naturaleza divina la santidad. Y en la Biblia encontramos no 1, no 2, no 10, no 20, no 30, no 50 textos, cientos de pasajes en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que aluden a este tema de la santidad. Y en la visión de Isaías, lo que cantaban los serafines era: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Por consiguiente, si parte de las características de nuestro Padre es la santidad, y somos hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre, también nosotros entonces somos llamados a vivir en santidad. Y como se ha mencionado aquí esta alusión de Gigi Ávila, lo cierto es que humanamente hablando no vamos a poder lograr esa santificación sino a través de la presencia del Espíritu Santo, porque Dios es el que santifica. Y entonces me preguntarán: si Dios es el que santifica, entonces ¿por qué Dios me dice a mí que tengo que ser santo? Lo que pasa es que es un proceso que interviene. Dios es el que santifica, pero Él lo va a hacer en la medida en que tú y yo nos dispongamos, anhelemos en nuestro corazón el ser santos. Y esa santificación se va a ir dando como parte del proceso de mi relación con el Señor. Vamos a ir avanzando, mi hermano, para ir entendiendo un poco más esto que estoy diciendo. Voy a leer otros pasajes de la palabra. Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 1, versículo 2. Y así como le escribe a los Corintios, también le escribe a otras iglesias, a otras congregaciones, y siempre se dirige, o casi siempre se dirige, tanto al inicio como al final de las epístolas, se dirige a los hermanos como los santos, como santos. Por ejemplo, 1 de Corintios, usted lo puede leer ahí si tiene la Biblia a la mano. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. ¿Qué nos enseña este pasaje? Entre otras cosas, que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, como parte integrante de la iglesia, somos llamados a ser santificados en Cristo. Somos llamados a ser santos, ¿sí? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos separar la santificación del cristianismo. De otra manera, mi hermano, ser cristiano no solamente es venir a un culto el domingo, aunque ya tenemos meses que no nos reunimos en un templo, pero no significa que ser cristiano es venir a un culto o simplemente escuchar una predicación en el Facebook o en el YouTube. No, ser cristiano tiene otras connotaciones, tiene precisamente otros alcances, y uno de ellos es el vivir en santidad. ¿Y cómo vivir en santidad? Pues para vivir en santidad hay que nacer de nuevo. No puede alguien que no ha nacido de nuevo, no puede vivir en santidad y se le hace imposible. Es más, por ahí lo mencionábamos en la lección de la semana, en la reunión familiar, de que normalmente hay dos extremos en el tema de la santificación.
Hay quien se va al extremo de considerar que todas las reglas, todas las normas, todos los criterios morales y éticos que enseña la palabra y que enseña la iglesia son un extremo. Que Dios es amor, y es cierto, Dios es amor. Que Dios perdona todo, y es verdad, Dios perdona muchas cosas. Sí, que Dios es de misericordia, y es verdad. Pero se van al extremo de tal manera que viven como bien les parece. Como decía San Pablo también, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, hay cristianos, y también cristianos apostólicos, que se van al extremo de considerar de vivir su vida como bien les place. Eso se le llama libertinaje. Es decir, viven una vida sin normas, sin reglas, sin moralidad, y para ellos eso está bien. Eso es un extremo. Pero también analizamos en la semana en la lección de que hay otro extremo, de que hay quienes se van al extremo de los fariseos. Y lo vamos a ver más adelante en este tema, donde los fariseos, ellos prácticamente vivían de las apariencias. Hay quien se preocupa mucho por las apariencias, por el cómo se ve, pero su corazón está alejado de Dios. Es otro extremo de juzgar, como dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís se os volverá a medir. Entonces es necesario, mi hermano, ni un extremo de libertinaje, ni el extremo de juzgar todo y a todos. Vamos a seguir adelante y vamos a ir entendiendo un poco más esto, porque así de momento como que es muy crudo a lo mejor, pero vamos a ir analizando. Espero que ser lo suficientemente explícito en la palabra de Dios de esta tarde, no extenderme demasiado en el tiempo, pero tampoco hacerlo demasiado light. Dice también la palabra de Dios en Levíticos capítulo 20 versículo 7: santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es decir, tú y yo debemos de ser santos. El Señor le dice al pueblo de Israel que tiene que ser santo por la simple y sencilla razón de que Jehová es su Dios. Y si nosotros creemos en el mismo Dios de los israelitas, de los judíos, entonces también nosotros somos llamados a ser santos. Por eso el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, alude a este pasaje cuando dice: porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Vamos avanzando entonces, mis hermanos, aleluya. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, en el Antiguo Pacto que se regía bajo la ley, como ahora del Nuevo Pacto que se rige bajo la gracia, en ambos somos llamados a santificación. Somos llamados a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es vivir apartados, ¿sí? Separados, designados para el servicio de Dios. Y aludíamos en el estudio también cómo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los instrumentos del templo eran consagrados y solamente debían usarse para Dios. Un hombre santificado, por ejemplo, una mujer santificada que ha sido destinada, por ejemplo, quienes ministran en alabanza, quienes Dios les ha dado el ministerio del canto, les ha dado el ministerio de tocar un instrumento, no pueden estar un domingo aquí alabando a Dios, glorificando su nombre, y en la tarde irse a un antro o irse a un lugar de pecado porque es su trabajo, porque allá sí les van a pagar. Aquí no reciben un sueldo y allá sí, y se justifican. Eso no es vivir en santidad. Y es un ejemplo que pudiéramos aplicar a todos los ministerios en la iglesia, pero lo menciono en el sentido de que eso es santidad, es consagrado. Estos instrumentos, por ejemplo, han sido dedicados para Dios y no pueden usarse en usos viles. Pero a Dios la honra y la gloria. Sigamos adelante en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Entonces la palabra santo viene del hebreo kadosh y del griego agios, y significa precisamente apartado, designado para el servicio de Dios. Segunda de Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si, mi hermano, tú estás confiando en las promesas de Dios, si tú y yo nos consideramos hijos e hijas de Dios, de Jesucristo, tenemos que, como dice esta palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a avanzar. La palabra es la que va a hablar.
porque qué más poderosa que la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos. Pudiera yo argumentar muchas cosas como persona, o a lo mejor argumentar algo teológico, pero vamos a ver qué nos dice la palabra, qué nos sigue diciendo la palabra. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos vuestros vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9:8. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 13 al 25. No lo vamos a leer todo, pero voy a empezar. Por tanto, dice la palabra de Dios: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Fíjense lo que dice aquí: como hijos obedientes. ¿Usted cómo es? ¿Yo cómo soy? ¿Somos hijos de Dios? Correcto. ¿Pero somos hijos obedientes o somos hijos desobedientes? ¿Somos ovejas o somos cabritos? La oveja es sumisa a la voz de su pastor. Jehová es nuestro pastor, decía hace un momento Jacob, mi hijo. Jehová es nuestro pastor. Tenemos que ser obedientes como ovejas. Una oveja es humilde, es mansa, atiende la voz precisamente de su pastor. Pero hay también cabritas que no hacen caso. Por eso dice la palabra hijos obedientes. A ti que eres obediente, a ti que eres una oveja, dice: no te conformes a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Es decir, todo lo que pensabas, cómo hablabas, qué hacías antes de venir a los pies de Cristo, ya no debe de ser parte de ti. No puede alguien decir que nació de nuevo y sigue viviendo igual, sigue hablando igual, sigue vistiendo igual. No, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. ¿Sí? Porque cuando Cristo habita en el corazón de una persona, gloria al Señor, esa persona refleja la luz del Señor. Esa persona es diferente. ¿Por qué? Porque es la luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Ella es la sal de la tierra, es decir, es diferente. Sigamos, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ah, caray, pastor, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Está diciendo, aleluya, en el versículo 15, que aquel que nos llamó es santo. O sea, Jehová nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor es santo. Debemos de ser nosotros también santos. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. En toda. Es un reto, decía al principio en la introducción. Como seres humanos podemos decir que alcanzar la perfección es imposible, pero contamos con el respaldo y la bendición del Todopoderoso, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el que nos santifica. Él es el que hace la obra, pero ocupa que tú y yo lo deseemos, que tú y yo le pidamos eso al Señor. ¿Por qué? Porque entra en juego el razonamiento humano, entra en juego el pecado de Adán y Eva en un principio. ¿Cuál fue? Con que Dios os ha dicho, y empiezan a cuestionar los mandatos del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Sigamos adelante, porque la palabra de Dios alimenta el alma. Dice, porque el versículo 16 de Primera de Corintios capítulo 1, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú y yo invocamos a Jesucristo como nuestro Padre, aquí nos dice la palabra que si tú y yo invocamos a Jesucristo como nuestro Padre, debemos de conducirnos ¿de qué manera? Con temor. ¿Cuándo? En todo tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, en todo el tiempo de tu vida, en todo el tiempo de mi vida, yo tengo que conducirme ¿cómo? Con temor de Dios. Yo debo de saber que donde yo estoy, Dios está. Si tú has estudiado la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios, una de sus características o cualidades divinas,
es que Él es omnipresente. Satanás no, el Señor lo reprenda. Él está en un lugar y no puede estar en dos partes seguidas, en el mismo lugar. Si están sus demonios, el Señor lo reprenda, pero Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todas partes. Que Dios está, dice, ¿a dónde te vas dónde huirías de mi presencia? Si subieras allá a las estrellas, allá estoy yo. Si te metieras a lo más profundo de una caverna, allá en la tierra, en lo más profundo, allí estoy yo. O sea, en todas partes, aún en la oscuridad, dice que Él resplandece, es decir, Dios está en todas partes. Y si tú crees que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Dios conoce tus pensamientos y los míos. Dios sabe a dónde voy. Dios sabe lo que hago. Por eso, en esta tarde y en este día, el llamado es: tenemos que ser santos. ¿Por qué, Pastor Jorge, tenemos que ser santos? ¿Es una carga muy pesada? No. Hoy te lo vamos a ver. Al contrario. Y también es un requisito. Si tú quieres irte con el Señor, tienes que ser santo. Porque sin paz y sin santidad, dice la palabra que nadie verá al Señor. O sea, no lo vamos a poder ver. Si de verdad tú y yo queremos ver un día cara a cara, como decía aquel cantante, creo que es Marcos Vidal, ¿sí? Cara a cara al Creador, al Salvador, en esta vida tenemos que vivir en santidad. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Y bueno, sigue hablando la palabra hasta el versículo 25, pero voy a continuar, voy a omitir algunas cosas. Usted lo puede leer en su casa hasta el versículo 25 del primer capítulo de 1 Corintios. Dice más adelante en el estudio de esta tarde: santidad es un estado, santificación es un proceso. Bueno, la preguntaría a usted que me está escuchando, de acuerdo a lo que he escuchado hasta ahorita y a lo que usted conoce de la palabra, ¿la santificación es opcional? Es decir, hay quienes la toman, hay quienes no. Alguien dirá, los apostólicos son muy extremistas. Yo por eso mejor me voy a otra iglesia donde ahí yo puedo hacer lo que yo quiera. Voy el domingo, entrego mis diezmos, alabo al Señor, pero en la entresemana yo puedo hacer lo que pasa y nadie me dice nada. Nadie me dice nada. Y son felices, pensando que de esa manera van un día a estar en la presencia del Señor. No. Si nos vamos a la palabra, eso no es así. Y no estoy justificando a ninguna denominación, porque sabemos a la luz de la palabra que la iglesia es una. Y no es una denominación la que entrará un día al cielo. Es decir, no nomás la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús va a estar en la presencia del Señor. No, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús es parte de la iglesia de Jesucristo. Claro que sí. Y no tenemos que perder nuestra identidad como cristianos. Aún la identidad apostólica podemos decir que va cambiando. No es la misma identidad apostólica de hace 50 años, de hace 30 años. Y a lo mejor dirá, es que antes era mejor o era peor. Va cambiando la identidad apostólica, pero la identidad de Jesucristo en nosotros, la identidad del cristiano, es decir, los principios bíblicos que rigen la conducta humana, eso no cambia. Eso no cambia. Podrán cambiar algunas formas, podrán cambiar quizás algunas disciplinas, podrán cambiar algunos aspectos que se van acomodando de acuerdo, por ejemplo, al caminar de la iglesia. Hubo un tiempo en el cual tener aquí una batería era pecado en un templo. Hubo un tiempo en el cual a lo mejor tener una guitarra eléctrica en un templo era pecado, pero ahora no lo es. Y no porque haya cambiado algo, simplemente los principios de Dios son aplicados. Dice que Salmo 150 habla de diferentes instrumentos con los cuales podemos alabar al Señor. Ahora entendemos que podemos alabar a Dios de esa manera. A eso me refiero cuando digo que a lo mejor algunas formas van cambiando, algunos aspectos van cambiando, pero los principios divinos ahí están presentes. No pretendo ser exhaustivo. Quizás omitiré involuntariamente algunas cosas, pero la pregunta con la que inicié este último punto: ¿la santificación es opcional? La respuesta la encontramos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15, que dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 14 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está hablando un pastor. Usted no ocupa, como Pablo a los filipenses, no ocupa que el pastor lo observe. Hay quien dice por ahí que entró en un lugar indebido y volteó para la derecha, para la izquierda y volteó para todos lados y no vio ningún hermano y se metió. Se le olvidó voltear hacia arriba.
porque ahí el Señor nos ve. Dice, por eso dice San Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es palabra de Dios. Los hijos de Dios resplandecen en el mundo como luminares. Gloria al nombre de Jesucristo. Tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a entrar a otro versículo. Voy avanzando porque son varios versículos y no son todos los que hay en la palabra. Hay muchos más en los cuales podemos meditar en este tema, porque ya dije, no son 10 ni 20, son cientos de versículos en la palabra, de pasajes en la palabra que mencionan y aluden a la santidad. O sea, no es un tema aislado, aunque es un tema que poco se predica, eso es cierto. A veces no se predica por no entrar en contiendas o no entrar a lo mejor en formas distintas de ver las cosas, pero esto es palabra de Dios. Esto también es palabra de Dios y es una palabra que está respaldada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sigamos adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y aquí voy a hacer mención, aparte del escrito del libro del hermano Gigi Ávila, Sin Santidad Nadie Le Verá, en esta parte, gloria al nombre del Señor. Dice así la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? De acuerdo a esta palabra, es Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:14 nos dice la palabra, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y en esta parte de la palabra de Dios nos dice que si tú y yo nos queremos ir en el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, si nos queremos ir, nuestro ser completo debe de estar guardado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Porque hay quienes dicen, a Dios lo que le interesa es el alma, es el corazón, es el espíritu. Sí, es cierto, pero también dice su palabra que también nuestro cuerpo debe de ser guardado irreprensible. ¿Sabe una cosa, hermano? Pregunto, bíblicamente hablando, respóndame. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? ¿Este edificio? ¿O el edificio más bonito de acá de Los Ángeles, de San Diego? ¿Ese es el templo del Espíritu Santo? ¿Verdad que no? O le preguntaría, ¿el templo del Espíritu Santo es su corazón? ¿Lo interior? ¿El alma, el espíritu? No. Bíblicamente hablando, la palabra es muy clara. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Usted lo puede escudriñar. Por lo que le digo lo siguiente, Pablo no se equivoca. Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo deben de ser guardados irreprensibles. A Dios le interesa lo de adentro, pero también le interesa lo de afuera. Vamos a entrar rápidamente porque el tiempo se va a la santidad interior. ¿Sí? La santidad del espíritu. Proverbios 20:27 dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Gloria al Señor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Sí? Un espíritu santificado posee la naturaleza de Dios. Repito, un espíritu que ha sido santificado, o sea, cuando hay santidad en el interior, en tu espíritu, tú posees la naturaleza de Dios. Es decir, su amor está presente en ti. Su gozo está presente en nosotros. Su paz, su mansedumbre, su paciencia, su bondad, su fe y su templanza. No puede alguien decir que es un hombre o una mujer santa si no es una persona que ame. Porque parte de la naturaleza de Dios y parte de la santidad interior tiene que ver con eso.
Porque alguien quizás puede guardar lo externo, como los fariseos. Se ven muy bien, muy guapos, muy bonitas, muy bien vestidos, muy bien vestidas, con mucha modestia, con mucho pudor, ¿sí? Pero por dentro, ¿cómo están? Por dentro, ¿cómo están? Si realmente eres una cristiana o un cristiano, hijo de Dios, que vives en santidad, tendrás amor. Por eso no puedo concebir cuando alguien, aludiendo a que es muy recto y muy correcto, no pueda perdonar a alguien, no puede amar a alguien, no puede recibir bien a alguien, como lo hacía el Señor Jesucristo. Él no hacía excepción de personas, publicanos, adúlteras. No, él recibía a todas las personas, ladrones. ¿Por qué? Porque había amor en él. Más bien, Dios es amor y Dios ama. Y si hay santidad en tu vida, tienes que amar. Tienes que tener gozo. No podemos tener como allá, no me acuerdo, un canto allá con una banda sinaloense, habla de cara de limón. No puedes tener cara de limón y decir que hay santidad en tu vida. Para todo estás malhumorado. No puede ser. Si realmente hay santidad en tu vida, vives en santidad, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber mansedumbre, paciencia, templanza, tiene que haber fe, tiene que haber bondad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en tu espíritu. Esa es santidad en el espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Santidad en el alma, mi hermano. ¿Qué es el alma? En el alma es el asiento de nuestras emociones. Por eso Jesús en el Getsemaní expresó y dijo: mi alma está triste. Repito, palabras del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní: mi alma está triste. ¿Por qué? Porque el alma es el asiento de nuestras emociones. Y también dice la palabra de Dios en una de las parábolas que el Señor enseñó en Lucas capítulo 12, dice así: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Sí, es parte de las emociones. Y también en la palabra de Dios lo menciona, dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Si mi alma está limpia y está llena del Espíritu Santo, entonces somos santos y nuestras emociones son espirituales. Fijémonos, si hay santidad en nosotros, nuestras emociones son espirituales, no carnales. Es cierto, como decía San Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Hay una lucha y siempre la va a haber entre lo que quieres hacer y lo que realmente haces. Es decir, esto también Pablo lo expresa, es una lucha constante. No es, ¿cómo decirlo? Para que tampoco te sientas frustrado, frustrada, ¿no? Porque la realidad es que Pablo decía: yo lucho todos los días con mi carne, porque yo quiero ser un hombre espiritual, pero también me doy cuenta de que soy carne. Me doy cuenta que también tengo emociones carnales que tengo que luchar y tengo que vencer todos los días. Y eso lo hacemos nosotros también, mi hermano. No creas que ser santo es ser perfecto, aunque Dios dice en su palabra ser perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Pero la perfección completa solamente la vamos a tener cuando estamos en la presencia de Dios con un cuerpo resucitado. Pero en este proceso tenemos que luchar. Tenemos que luchar, mi hermano. No te dejes vencer y tampoco te dejes engañar, porque la palabra de Dios es muy clara: sin paz y sin santidad nadie le verá. Gloria al nombre de Jesucristo. Es decir, cuando hay santidad en el alma, pues la persona puede danzar en el espíritu, por ejemplo, en un culto o ahí en su casa. Puede estar orando y estar danzando en el espíritu. ¿Por qué? Porque hay santidad en su alma. Puede también cantar alabanzas a Dios, y lo puede hacer ahí en su casa, en el templo y en todas partes. Y es más, hasta en lenguas hay quienes lo hacen o lo hacemos y estamos alabando al Señor. ¿Por qué? Porque hay santidad en tu alma. Nos podemos gozar en la presencia de Dios, cosa que, por ejemplo, David, cuando estaba en pecado, él no podía expresar. Por eso en su momento dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando él estaba en pecado, había un pecado oculto en él que no había confesado. Él decía que sus huesos estaban secos, y él decía, parte de su clamor era: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque cuando hay santidad en tu alma, tú te puedes gozar. Cuando no hay un gozo en tu corazón, tienes que preocuparte, porque a lo mejor no estás santificando tu alma. Tenemos que gozarnos cuando leemos la palabra, cuando vemos sus milagros, sus señales.
Sí, lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran. Lloramos cuando vemos almas perdidas. ¿Por qué? Porque el Señor vino a morir por todos. Y pudiéramos expresar muchas otras cosas. Pero mi hermano dice su palabra: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque Pablo también decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, el espíritu y el alma tenemos que tener santidad interior. Y eso es importante y eso es valioso. Pero ¿sabes una cosa, amiga, hermano, hermana? Cuando realmente hay santidad interior, es inevitable que también se vea en lo exterior. Cuando mi relación con Dios es correcta, hay bendición. Les decía en el estudio, y perdón que aluda mucho al estudio de la semana, pero la verdad que son temas muy interesantes. Ahí mencionaba cuando Pablo le escribe a Timoteo, y aunque les habla a las mujeres, se aplica a todos. Y habla, y las mujeres, el atavío de las mujeres debe ser con decoro, pudor y modestia. Los legalistas, porque es otro extremo de la santidad, los legalistas andan midiéndole la falda a las personas y andan. No se trata de que andemos haciendo eso, ¿no? Gloria al Señor. Yo estoy seguro que cuando hay temor de Dios en una mujer, cuando hay temor de Dios en un hombre, se sabe conducir correctamente y se sabe vestir correctamente y no te sientes bien. ¿Cómo es posible que vengas al templo de una manera indecente? No te sientes bien. Yo no estoy en tus zapatos, pero yo estoy seguro que no se siente bien. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios también necesita santidad en el hombre, en la mujer. Y es a donde vamos, precisamente al tema de la santidad en el área precisamente de la carne, en el área precisamente del área que es también muy importante, el aspecto de cuidar precisamente el área de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque también al Señor le interesa eso. Voy a regresar al estudio acá original, en el nombre del Señor, donde también el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 23, versículo 26. ¿Sí? Dice: para ser hallados dignos de ser levantados en el rapto, tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. Esto no es nuevo, Jesucristo lo predijo. Él dijo en Mateo 23, 26, anótelo: límpiese primero el interior del vaso. Él les está hablando, ¿sí?, a los fariseos, y les está hablando a los judíos, y nos está hablando a nosotros. El Señor desea que nuestro vaso interior esté limpio, ¿sí? Límpiese primero el interior del vaso. Se me olvidó, iba a traer 2 vasos, pero imagínese usted aquí 2 vasos de cristal transparente y una botella de agua. Imagínenselo, no lo traje, se me pasó. Pero vamos a dar lo siguiente: los 2 vasos por dentro están perfectamente limpios, imagínenselo, bien limpiecitos por dentro. Pero uno de esos vasos de cristal está perfectamente limpio por fuera, y otro por fuera, el otro vaso está sucio de lodo, se ve mal. Por dentro, yo le puedo asegurar, los 2 están limpios. Pero uno por fuera está limpio y otro por fuera está sucio. Pregunto yo, ¿cuál le daría más confianza para tomar el agua que yo le ofrecería? ¿El que está limpio por dentro y por fuera? ¿O el que está limpio por dentro pero por fuera no? Aunque yo le diga y le pueda asegurar, el vaso que por fuera está sucio, te lo puedo asegurar, está limpio. Pero ¿cuál le daría la verdad? ¿Cuál le daría más confianza para poder tomarse un vaso de agua? Yo creo que hasta la pregunta pues es muy obvia, ¿no? Al menos yo lo haría. Si alguien me ofrece agua en un vaso que por fuera está sucio y uno que está limpio por fuera y por dentro, lógicamente yo diría, pues sírveme en este que se ve bien por dentro y por fuera. El otro, tú me dices que está limpio, pero por fuera se ve muy mal. ¿Qué nos enseña esto? Esto es muy práctico. Es lo mismo en el servicio de la obra de Dios. Es lo mismo en el testimonio de la iglesia. Hablando de que Dios se interesa de lo interior, pero también se interesa de lo exterior, del testimonio, de la manera en la cual nos comportamos, porque somos, no se le olvide, la sal de la tierra.
Pero también dice lo siguiente la palabra más adelante en este mismo capítulo de Mateo. Dice, porque lo de adentro es eterno, o sea, límpiese primero el interior del vaso, porque lo de adentro es eterno, que es lo espiritual. Por eso es lo más importante. Por eso tenemos que limpiar primero nuestro vaso interior. Y eso es lo que Dios hace. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, lo primero que hace es limpiar su corazón. Al Señor no le interesa si viene sucio, si viene maloliente, si viene borracho, si viene drogado, si viene enfermo, si viene en una condición miserable. Pero si viene al altar y entrega su vida a Cristo, en ese momento el Espíritu de Dios hace una obra en el corazón de esa persona. Y estoy seguro, mi hermano, que el siguiente domingo, es más, el siguiente día, llegando a su casa, se va a bañar, a arreglar, a cortar, o sea, cambia. Porque Dios, cuando cambia lo interior, inmediatamente hay una reacción en nuestras vidas para hacer que cambie también el exterior. Por eso dice aquí más adelante, les habla a los fariseos, que también no tenemos que caer en ese extremo. Dice, ustedes como fariseos son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro hay muerte. Por dentro hay huesos secos. Y así quizás hay cristianos y cristianos apostólicos que por fuera se ven muy bien vestidos, a la línea, con decoro, pudor y modestia, hombres y mujeres y señoritas. Pero no te olvides que no tenemos que caer en una actitud farisaica de solamente estar interesados en lo de afuera. Mi hermano, cuando Dios obra en el corazón, lo de afuera viene como resultado, la santificación viene como resultado de nuestra relación con el Creador. Y Él lo va a hacer, claro que lo tengo que enseñar. Claro que el Padre Espiritual le tiene que enseñar a la hermanita, al hermanito, aspectos bíblicos como estos, para que él entienda que tanto lo interior del vaso es importante como también el exterior. Y aquí dice la palabra de Dios, aleluya. Nos habla la Escritura de poder limpiar el vaso por dentro, pero también el poder limpiar el vaso por fuera. Y a los fariseos así les dice, gloria al nombre de Jesucristo, ustedes son sepulcros blanqueados. Gloria a Dios, aleluya. No caigamos en ese extremo, mi hermano, tampoco. Dice fariseo ciego, 23-26 de Mateo. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Le repito, mi hermano, Mateo 23-26, lo puede corroborar usted en la palabra si la tiene en la mano. 23-26 de Mateo. Fariseo ciego dice, limpia primero lo de adentro del vaso. O sea, nosotros somos los vasos, se está refiriendo a nosotros, y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Habla de las dos áreas. Jesucristo está interesado en las dos áreas. Limpia lo de adentro para que también lo de afuera esté limpio. De otra manera, eres un fariseo hipócrita. Así les dijo a ellos. Y nos puede decir también a nosotros. Y el otro extremo también está igual. Aquellos que dicen, yo me preocupo por lo de adentro. Si te preocupara realmente por lo de adentro, se vería también en tu manera de hablar, se vería en tu manera de vestir, se vería en tu manera de expresarte, en tu manera de amar y en todas las áreas. O sea, todo eso es integral. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cristo murió. Fíjense muy bien, Cristo murió por nuestra santificación. Alguien dirá que Cristo murió por nuestra salvación. Sí, es verdad. Y predicamos de la crucifixión en el aspecto de la salvación. Pero fíjense lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 12. Repito, Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Escuche bien. Y a lo mejor dirá, pastor, yo no había escuchado ese versículo. Léalo. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, ¿para qué? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, el sacrificio de Cristo también lo hizo para santificarnos. No solamente para salvarnos, sino también para santificarnos. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Y pudiéramos hablar de muchas otras cosas, pero vamos a seguir adelante, gloria al Señor. ¿Cómo vivir una vida santa?
Pregunto, ¿cómo vivir una vida santa? Vamos a ver qué nos dice San Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10, y en el mismo capítulo 3, pero el versículo 12 y 17. En la nueva versión internacional dice: dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. El versículo 9 dice: dejen de mentirse unos a otros. ¿Por qué? Porque el padre de mentiras es el diablo. Versículo 12: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. A ver, pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está hablando el Señor aspecto de la santidad en este tema? Sí. Por tanto, dice, como escogidos de Dios, tú eres escogido de Dios, santos y amados, es decir, la santidad. Si eres un hombre santo, una mujer santa, entonces revístate ¿de qué? De afecto entrañable. Es decir, si realmente estás viviendo en santidad, tienes que amar. Tenemos que amar. Aún dice su palabra, a nuestros enemigos, aún aquel que te ha ofendido, aún aquel que te ha volteado la cara, aún aquel. Tenemos que tener amor entrañable y tener bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es palabra de Dios. Estamos hablando de Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Tenemos que perdonar, porque el perdón es de Dios. Por eso dice el Padre nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también dice la palabra: si tú no perdonas las ofensas a tus hermanos, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti tus propias ofensas. Yo no sé si tú no quieres que Dios te perdone, pero yo sí quiero que Dios me perdone. Y si yo quiero que Dios me perdone, tengo que aprender a perdonar. Así lo dice la palabra: así como el Señor los perdonó, también ustedes perdonen. Por encima de todo, dice aquí mismo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15 del capítulo 3 de Colosenses: que gobiernen sus corazones la paz de Cristo. Por eso saludamos los apostólicos como paz de Cristo. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo tiene que gobernar en nuestros corazones, de los corazones de los hombres y mujeres que viven en santidad. La paz de Cristo gobierna en sus corazones, dice, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, mi hermano, aleluya, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y acójanse unos a otros con toda la sabiduría. Canten salmos, canten himnos y canten canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, aleluya. Gloria al Señor. Aquí nos dice que parte de la santificación tiene que ver: hay que cantar salmos, hay que cantar himnos, hay que cantar cánticos espirituales a Dios. ¿Cómo? Con gratitud de corazón, aleluya. ¿A poco no te sientes victorioso aún en medio de la prueba cuando pones una alabanza? O tú mismo te acuerdas de un canto y empiezas a cantarlo, y aunque no lo cantas en público, pero ahí estás alabando al Señor y viene la paz de Cristo a tu corazón. Claro que sí. Y todo lo que hagan, dice la palabra, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Es fácil? ¿Qué más podemos decir de la santidad? ¿Es fácil o es difícil? Gloria al Señor. Voy a mencionar rápidamente otro pasaje. Ya me extendí mucho, pero quiero terminar con el pasaje que viene aquí. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, va a haber una lucha todo el tiempo
¿sí? En tu vida. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, aleluya, estos temas son muy interesantes. Es un proceso largo, mi hermano, en la santificación. Es un proceso largo, hay que tener paciencia. Hay que vencer la naturaleza carnal para que, recuérdese usted, mi hermano, que dice la palabra de Dios, que usted y yo no somos del mundo. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Gloria al nombre de Jesucristo. Termino diciendo lo siguiente. 2 Corintios 7:1. Así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mi hermano, el día de hoy quizás me extendí más allá de lo habitual y todavía quedaron muchos puntos a tratar. Sigue los estudios de cada semana. Son 8 lecciones. Esta semana pasada tuvimos la primera. ¿Quieres saber más acerca de la santidad? Sigue las lecciones para grupos de familia que estamos mandando los días martes. Disculpen ustedes que este martes tuvimos algunos problemas técnicos. Ahí fue la primera vez y llegó tarde y tuvimos que unir dos videos, pero esperemos en el Señor que este próximo martes nuevamente tengamos la lección número 2 disponible a las 7 de la tarde. Esperemos en Dios que en los 2 canales, tanto en Facebook como en YouTube. Pero yo te invito para que en este día hagamos una oración especial. Yo no sé qué parte de este mensaje, qué palabra de Dios, qué texto, qué aspecto pudo llegar a tu corazón. A lo mejor te quedas con muchas preguntas o a lo mejor estás gozándote porque escuchaste esta palabra. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios está donde tú estás y Dios también está aquí. Y yo te voy a invitar en el nombre de Jesucristo para que hagamos una oración. Después de esta oración, si hubiese alguna petición, nos van a hacer llegar las necesidades por ahí, en el nombre de Jesucristo, para orar por ellas. Pero en el nombre del Señor vamos a orar en este momento por este tema y por cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, Dios de poder, Dios de amor y Dios de misericordia. Estamos ante tu divina presencia, Señor. Nos vemos como lo que somos. Somos seres humanos débiles, aleluya, que luchamos, como decía San Pablo, todos los días por hacer tu voluntad, aunque dentro de nosotros habita está la carne es débil, la carne aquí se va a quedar y por eso la carne no le interesa lo espiritual, pero Señor, el alma y el espíritu gimen por estar en tu presencia. Por eso les decías a los apóstoles, no habéis podido orar conmigo 1 hora, es decir, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, es decir, hasta ahí se muestra cómo hay una lucha entre lo que quiero hacer y lo que no puedo. Pero Señor Jesucristo, pido de tu gracia, bendice la vida de cada hombre y mujer apostólico de la fe en Cristo Jesús que está en tu iglesia. Oh Señor, por todo hombre y mujer en todo el mundo que te está sirviendo, para que tú le bendigas, para que tú le cubras, para que tú nos ayudes a ser santos. La santificación tú la das, pero ocupas que nosotros también estemos dispuestos a que la obra de tu Espíritu Santo se haga y se cumpla. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Alabemos al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Alabe al Señor, mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Y enseguida vamos a orar por las necesidades que se hubiesen presentado. En el nombre del Señor. Estoy aquí, desesperado por ti. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Resucitan los muertos, te sana
nuestro hermano Eduardo López está pidiendo la oración. Dice: pido la oración por José López y Victoria López, que el Señor les mande pronto su alivio. Y bueno, decíamos hace un momento orar por la familia Martínez y por la familia Piña. No veo aquí en las publicaciones alguna otra petición, alguna otra necesidad, pero vamos a orar por estas y de esta manera vamos a ser despedidos y nos vemos, Dios mediante, el miércoles en la transmisión del culto y el próximo domingo a la misma hora, a la 1 de la tarde. Vamos a orar a Dios. Señor Jesucristo, Dios de poder y Dios de amor y de misericordia, te presentamos en este momento la necesidad por José López y Victoria López. Señor Jesucristo, trae sobre sus vidas completa sanidad y alivio en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la familia de mi hermano Eduardo, Señor, bendice su vida. También te presento a la familia Piña, Señor, aleluya, y a la familia Martínez. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Padre. Tuya la honra, tuya la gloria, tuya la alabanza y la adoración, Señor. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí nuestra hermana Zaida está pidiendo por su papá, Andrés Alberto Cerón Romero. Dice, está hospitalizado. Y también dice mi tío, no le entiendo aquí, pero su tío, el tío de su papá, está muy delicado. Se llama Juan Cerón. Vamos a orar por Juan Cerón. Dice, están enfermos de COVID. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos sanidad sobre Alberto Cerón y también por Juan Cerón. En el nombre de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Habrá sanidad en sus cuerpos. Reprendemos el espíritu de COVID en el nombre de Jesucristo. Esa enfermedad, ese virus, sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Llena este lugar. Aleluya, gracias a Dios. Mis hermanos, pues Dios bendiga a nuestra hermana Zaida. Declaramos sanidad sobre su papá y sobre su tío. También por la necesidad de nuestro hermano Eduardo López, para que declaramos también sanidad. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios les guarde. De esta manera que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Un fuerte abrazo y saludo en el nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga.